El gobierno de Javier Milei enfrenta hoy su primer paro general, tercera manifestación y primer paro general. Una movilización convocada por la Confederación General del Trabajo para rechazar el decreto de necesidad y urgencia y de la ley Omnibus planteadas por el mandatario para enfrentar la crisis económica. En la huelga también van a participar los trabajadores de la economía popular, movimientos sociales. Aunque en las calles ya se ven concentraciones, la movilización central tendrá lugar desde el mediodía, irá hacia el Congreso y un acto público tendrá lugar allí desde las 3 de la tarde. Como previsión a esta jornada, la Asociación de Bancos Públicos y Privados anunció que que el servicio se prestará normalmente hasta el mediodía. El transporte público registrará algunos cambios en ruta, pero funcionará hasta las 7 de la noche. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación reiteraron a los ciudadanos que se encuentra plenamente vigente el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías o ese bloqueo de vías de circulación, además una decisión que fue bastante cuestionada por la oposición, y esta acción lo que promueve es que está absolutamente prohibido realizar corte de arteria o de vía de circulación. No se puede hacer ninguna de estas situaciones para manifestar. También ratificaron desde el ministerio que se harán controles al transporte público y a las estaciones de trenes. Entre tanto, el juez federal Ernesto Kreplak dio vía libre a la acción de habeas corpus preventivo presentado por un sindicato y ordenó al Ministerio de Seguridad a que se abstenga de expedir órdenes a las fuerzas de seguridad que impliquen que este miércoles 24 se filme, se grabe o intercepte a las personas en la vía pública. De manera incisiva en el transporte público o en los accesos a las unidades de trenes con el fin de identificarlas y o requisarlas sin orden judicial previa. De esta manera, el Poder Judicial puso un freno al gobierno de Javier Milei respecto a las protestas y medidas que buscaban implementar en la zona de La Plata, Berisso, en Seda y otros distritos de Buenos Aires. Y este martes la justicia rechazó los primeros amparos que se presentaron para declarar inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia desde regulación de la economía del gobierno de Javier Milei. Son las primeras resoluciones judiciales que resuelven el fondo de los reclamos, aunque el magistrado no se pronuncia respecto de la constitucionalidad del decreto. La justicia se pronunció sobre los casos que presentaron el abogado Jorge Rizzo y la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, de las que afirmó no cumplían con la carga de poner en evidencia de manera circunstanciada la ilegalidad y arbitrariedad del decreto. Con la decisión, el DNU sigue vigente. Entre tanto, la administración de Javier Milei obtuvo en la madrugada de hoy una importante victoria política en la Cámara de Diputados al lograr firmar el dictamen de mayoría, con 55 adhesiones y 34 disidencias parciales del proyecto de ley Omnibus. Esto tras alcanzar acuerdos con partidos de oposición. El gobierno aceleró al máximo las negociaciones para obtener el dictamen antes del paro general de hoy, para poder llegar al recinto el jueves en una sesión que promete ser maratónica. Eso es lo que dicen ya los analistas políticos. Saludamos a esta hora a María Eugenia Vega, politóloga de la Universidad de Buenos Aires, docente, investigadora y analista internacional. Está en pantalla. Bienvenida, señora Vega. Gracias por atender esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Es un gusto. ¿Cómo siente usted el pulso, el termómetro político hoy en la Argentina? Primera huelga que se convoca, primer paro que se convoca contra el gobierno de Javier Milei, un gobierno polémico que llegó proponiendo cambios profundos en la manera de cómo funcionan las instituciones y cambios profundos a la economía nacional. ¿Qué siente usted de que pudiera pasar el día de hoy? ¿Veremos ríos de gente en las calles hoy apoyando o rechazando las propuestas de Javier Milei? Es un clima inédito, creo yo. En principio es el gobierno al que más tempranamente, es decir, con tan pocos días de haber asumido, ya se le presenta un paro de estas características.
Pero por otro lado, hay un termómetro en la calle, hay un termómetro en la ciudadanía, donde realmente la gente está cansada también de aquellos que están convocando al paro. Es decir, el desgaste que tienen los líderes sindicales que hacen parte, en definitiva, de la clase política tradicional. Es como que la gente tiene una cierta sensación de que, bueno, sí, se está mal, pero es necesario pasarla mal en este momento, en este contexto, para luego poder recuperarse, para luego estar mejor. Si bien se espera una convocatoria de más o menos 130.000 personas, hay que tener en cuenta el peso político y económico que tiene el poder sindical en la Argentina, que no es comparable con ningún otro país latinoamericano. María Eugenia, decía que era un escenario inédito en Argentina, pero tal vez algunos seguidores de un poco más de la derecha, un poco más de también ahorita Javier Milei dirían que esto podría ser como un libreto, como el que ya le sucedió a Mauricio Macri en su momento, que ya vimos, independientemente de defender o no el gobierno de Macri, pues todo lo que tuvo que enfrentar con una oposición volcada a las calles. ¿Esto será lo que también tendrá que vivir Javier Milei constantemente? Es que esto es una constante en la historia política argentina. Es excelente tu pregunta. Nada más para que el público tenga en consideración que el gobierno de Mauricio Macri fue, después del gobierno de Marcelo Torcuato Alvear, que terminó en 1926, el primer gobierno no peronista que logró terminar su mandato. Entonces, nuestra historia política dice que cuando no gobierna el peronismo, ni siquiera se llega a terminar los mandatos. Entonces, por supuesto, con la capacidad de movilización, de los sindicatos y de ciertos sectores populares, y digo ciertos sectores, porque realmente no debería decir de los sectores populares, ¿no? Ciertos sectores que tradicionalmente han sido manipulados a través de la prebenda, a través del clientelismo y todas las prácticas a las que estamos acostumbrados los argentinos por parte del peronismo. Ya sabemos que esto sucede cuando no gobierna el peronismo. Entonces, no sería nada extraño, en definitiva, que esto pase con el gobierno de Javier Milei, más allá del sector que esté representando. Lo de hoy en Argentina, la movilización, el rechazo de algunos sectores a las políticas de Javier Milei, podemos decir, es una emboscada de la izquierda desde un libreto político preconcebido como tal. Primero creo que hay que hacer una observación importante, y no es la izquierda. Es la oposición, o bueno, quien tradicionalmente, o el gobierno que acaba de finalizar su mandato el año pasado, ni el peronismo ni el kirchnerismo son de izquierda, son populismos. Y si nosotros recordamos, el surgimiento de los populismos en los años 40 fueron de inspiración en los fascismos europeos, ¿no? Entonces, cuidado con ese encierro de qué es izquierda y derecha y demás, me parece que es algo importante de aclarar. Y por otra parte, en este momento el mismo peronismo está teniendo un problema, y es una ausencia de liderazgo, ¿no? Que hasta hace muy poco tiempo encarnaba la ex vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, el peronismo lo que está haciendo en este momento es reordenar sus filas en búsqueda de lograr constituir una oposición política, que es lo que en este momento con lo que no cuenta. Hablemos de una de las situaciones por las que más atacaban a Javier Milei cuando era candidato, es pues que no tenía estructura política. De hecho, si miramos las cifras, pues, y un presidente necesita, por supuesto, tener estructura política para poder gobernar de la mano del legislativo. 38 diputados en teoría tiene, aunque tuvo una victoria
en la Cámara con lo de la ley ómnibus, que ha sido cuestionada, por supuesto, por la oposición, con 55 adhesiones, sumemos, y 34 disidencias. Estamos hablando de 89 ahí que podría tener, pero realmente necesita 91. ¿Cree que va a poder llegar a consenso sin tener que entregar tanto, porque tuvo que cambiar el texto, tuvo que retirar algunas cosas de la ley para poder atraer más legisladores o asambleístas? ¿Cree que lo va a lograr para poder hacer pasar esta ley, este proyecto de ley, que es un proyecto de ley bandera con el que arranca? Sí, creo que sí, porque hay una serie de reformas estructurales que son necesarias. Por otra parte, creo que este rompecabezas que se está viendo en el legislativo argentino en esta oportunidad va a comenzar a mostrarse de esa manera. Es decir, la necesidad de comenzar a negociar y de construir coaliciones para cada uno de los actos que sea necesario llevar a cabo por parte del gobierno. Desde mi punto de vista, esto es muy sano. Es decir, rompe, ¿no?, con esa idea del antagonismo, del clivaje, de estar de un lado o del otro y estar alineado sistemáticamente a una serie de negociaciones que hacen a la particularidad de cada tema que se vaya a tratar. Y esto me parece no solamente interesante, me parece muy sano para el sistema democrático, porque además es lo que estamos acostumbrados a observar en los regímenes parlamentarios. Y es en lo que los latinoamericanos realmente no tenemos experiencia, ¿no? Dependiendo de la temática, ahí sí se tienen que ir negociando y esto no tiene por qué significar una alineación directa o una oposición directa per se. En pantalla, María Eugenia Vega, politóloga de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, docente, investigadora y analista internacional. Gracias por acompañarnos estos minutos hoy aquí en la mañana de NTN 24. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.